buenas noches. En primer lugar, les agradecer a la Coordinación Estudiantil del PMI, Lima, Perú, Chapter, por invitarme a participar en el programa de formación del perfil de un Project Manager, Triángulo del Talento. En segundo lugar, agradecimiento a todos los que están participando, debido a que es un día domingo, un día un poco pesado para algunos, ya que muchos pueden descansar o estar de repente haciendo algo, un hobby. Pero creo que si están acá es porque quieren seguir capacitándose y aprender más para poder enfrentar al mundo laboral y sobre todo en este mundo tan interesante de la gestión de proyectos. Voy a pasar a compartir mi presentación. A ver, ¿me comentan si lo ven ahí? ¿Se ve? Aún no. Aún no, ya un ratito. Ahora. Sí, está bien. Ya, correcto. Bueno, voy a utilizar yo al inicio la terminología de lo que es Project Manager para referirme a los gestores de proyectos, debido a que hay muchas, a veces confusiones, ¿no? Yo mismo los he tenido en su momento cuando he comenzado a meterme en este mundo de gestión de proyectos, ¿no? Una persona que gestiona proyectos pues, asume el rol de gestor. Entonces, si bien es cierto, es para que te prepares a que puedas asumir un cargo mayor, como es la gerencia, pero uno por sí, cuando uno estudia gestión de proyectos, sería gestor, debido a que gerente es un cargo y eso te lo tiene que asignar alguien. Tú no puedes ir a presentarte diciendo soy gerente, ¿no? Lo primero que un empresario te puede decir, gerente de proyectos, ¿de dónde, no? Entonces, normalmente quien estudia gestión de proyectos y se va a especializar son gestores, ¿no? Y luego se van ubicando en los cargos de las empresas que le van dando. Pero para evitar, digamos, una confusión, voy a referirme como Project Managers. Es un tema interesante para aquellos que, digamos, quieren un poco trascender más que encargarse del propio proyecto, ¿no? Debido a que este talento que en esta oportunidad me ha tocado explicar involucra no solamente saber cómo gestionar un proyecto, sino también cómo manejarlo y cómo entender la parte administrativa o la parte en la cual uno tiene que estar alineado con los fundamentos o con las bases organizacionales que tiene la empresa en la cual ustedes están trabajando. Por eso este punto me parece muy importante que lo haya implementado el PMI y ahora vamos a continuación a explicarlo. Estos son los puntos en los cuales, ¿no?, se va a desarrollar la ponencia. ¿Qué significa este talento? ¿Por qué es importante este talento? ¿Se puede desarrollar este talento? Vamos a ir definiendo este punto de una manera un poco general para hacer la introducción a este talento que nos pide, que el PMI nos pide que nosotros debemos tener este talento, ya sea o desarrollado o ya sea que nosotros lo vayamos descubriendo en el proceso. Porque para el PMI lo identificó que es un punto importante y yo, en mi caso, en mi experiencia, le doy la razón que sí. Y vamos a ir conversando en el proceso para que ustedes vean por qué es importante este talento. Yo les hago una pregunta, ¿qué significa este talento? Y para nosotros entender qué significa este talento, ¿no?, tenemos que saber qué es talento. Entonces, me gustaría de repente que ustedes hagan la pregunta y puedan escribirme en el chat qué es lo que es talento para ustedes. Una pregunta, Yasmín, ¿se puede escribir en el chat? Sí, sí se puede. A ver. Ya, correcto. Sí. Ya, listo. Quisiera que me escriban a ver sus ideas, qué es lo que para ustedes puede ser talento.
Y al final de la ponencia va a ser un conversatorio que vamos a estar entre las preguntas de ustedes y lo que yo voy respondiéndoles a sus consultas. ¿Qué es para ustedes talento? ¿Alguien puede participar? ¿Qué significa por usted el talento? ¿Correcto, Diego? ¿Una capacidad o cualidad? ¿Alguien más quiere dar una opinión más? Ok, está bien. Sí, sí. Se coincide bastante el concepto con lo que menciona Diego, ¿no? Que es un talento. Acá vamos a ver a continuación qué es un talento. Mira, eh, dice Alain, ajá, sí, sí, también. La habilidad física, social, sí. Pero ahí sí vamos a ahorita a definirlo para que vean que lo que ustedes mencionan tienen parte de razón. Mira, según la RAE, dice que en la definición 2, si ustedes lo pueden buscar por Google, dice que el talento es una aptitud. Y entre paréntesis menciona que es la capacidad para el desempeño o ejercicio de una ocupación. Esto es importante lo que dice, ¿no? Capacidad para el desempeño y ejercicio de una ocupación. Ahora, hay más definiciones que relacionan mucho, de repente, la RAE con inteligencia, pero no hay que entrar mucho en detalle porque la inteligencia está bien definida por el lado de psicología y vamos a entrar en conflicto, así que solamente vamos a tomar la definición 2, que es la más acertada y la que muchos investigadores le han dado, digamos, esa conceptualización. Entonces, el talento es la aptitud y la cual significa capacidad. Ahora, ¿qué es capacidad? ¿No? Justamente la capacidad, nosotros tenemos tres dimensiones de capacidad. Y en una lectura que le di a un libro, en la cual ha recopilado información psicológica, un libro de Marta Ales, se define en este libro que el talento es el resultado del conjunto de tres capacidades. El primero es conocimiento. El segundo son habilidades, justo lo que mencionaba Alain. Y el tercero son competencias. Estas tres conjuntos, cuando se fusionan, nace el talento. Entonces, si vemos a continuación, acá vemos justo los tres conjuntos. Y estos tres conjuntos, a poder fusionarse, nacen los talentos que tienen las personas. Entonces, vayamos a ver cada uno, ¿no? ¿Qué es conocimiento? El conocimiento es todo lo que tú puedes aprender y almacenar en tu memoria, que es las lecciones que puedas tener, eh, aprendizajes de conceptos, todo lo que puedas almacenar son conocimientos. Las experiencias mismas se suman como parte de tu memoria, es conocimiento. Luego tenemos las habilidades. Las habilidades son físicas y mentales. Físicas y mentales. Habilidad numérica, físico, de repente eres diestro con la mano, puedes hacer artesanía, ¿no? Y se fusiona mucho con el tema de lo que es la parte física o mental. Y las competencias es un campo, digamos, bastante interesante, pero en sí la competencia es un subconjunto de tu personalidad. Por eso cuando el recurso humanos, en cierto modo, te quiere analizar, un buen recursos humanos tiene que ver mucho si la personalidad es del individuo al cual va a entrevistar o va a encajar para un puesto laboral, permite de que se pueda desarrollar. ¿Por qué? Porque la competencia, o sea, tu personalidad, un pedacito de tu personalidad, con las habilidades que ya te deben haber evaluado, que es más fácil evaluar la habilidad y es fácil evaluar el conocimiento, pero la competencia no es muy fácil de evaluar, porque es intrínseca en la persona. Hay tests que sí te permiten evaluarlo, y con ello, más lo que ya te dejaron, lo que ya te llegaron a conocer, ¿no? Que es tu conocimiento que tienes y tu habilidad, pueden ellos hacer un match de tal forma de que digan sí, ¿no? Puedes encajar en el puesto que te vamos a dar. Entonces, en sí, ese es por el lado laboral, pero por el lado, digamos, de la persona, el individuo, todos podemos, digamos, nacer diferentes talentos, todos tenemos talentos en diferentes circunstancias de la vida que vamos a ir descubriendo, ¿no? Entonces, vamos nosotros a
a ver de que en este subconjunto, en esos tres grupos, ¿no? Al momento de que se fusionan, nace este talento, ¿no? El talento de gestión estratégica y de negocios. Entonces, vamos a desglosar esta frase o esta palabra que dice, es este conjunto de palabras que dice gestión estratégica y de negocios. Y acá viene tres definiciones, ¿no? Vemos gestión, ¿qué significa? ¿Cuál es su origen de la terminología, ¿no? ¿Cuál es la etimología de esta palabra? Gestión, como menciona aquí, proviene de gestus, palabra latina que significa actitud, ¿no? Ahí está toda la definición, que lo puedan leer. Y finalmente, el significado primario, básico, digamos, o original, sería conducir una acción o un grupo para ejecutar algo. Luego vemos la palabra estratégica. Estratégica, dice, deriva del latín estrategia, que a su vez procede de dos términos griegos, estratos y agel, ¿no? Entonces, si entendemos su significado, estrategia, el origen o su significado primario es el arte de dirigir las operaciones militares. Y luego vemos negocio, que identifica en latín como negotium. Y seguimos leyendo todo lo que dice en esa descripción y entendemos que su significado básico es realizar cualquier actividad que no esté orientada al ocio y sí a la productividad. Entonces, si hacemos un significado básico de estas palabras en conjunto, sería conducir una acción o un grupo mediante operaciones militares hacia la producción de algo. Ese es, digamos, el significado primario de este conjunto de palabras. Pero luego, con el tiempo, como todo, va evolucionando y se va adaptando al medio o a la modernidad o a la actualidad. Y en ese punto, nosotros podemos observar que el PMI lo ha definido. Y vamos a ver si encaja con lo que ya se estaba mencionando acerca del estudio de los tres conjuntos. Vemos acá la definición del talento. El talento de la gestión estratégica y de negocios es el conocimiento y la pericia en la industria y la organización que mejora el desempeño y entrega de mejor manera los resultados del negocio. Entonces, acá observamos lo siguiente. Esa definición, ¿no? Está en la página 56 del PMBOK, sexta edición, si lo quieren revisar. Dice, es el conocimiento y la pericia en la industria y la organización que mejora el desempeño y entrega de mejor manera los resultados de negocio. Entonces, acá vemos que menciona conocimiento, un grupo. O sea, para que este talento surja, debes tener conocimiento. 2, la pericia. ¿Pericia qué significa? La pericia significa sabiduría o experiencia en un tema. Entonces, ahí estamos hablando de habilidad y un poco de conocimiento. Y luego mencionamos, ¿y dónde está la palabra competencia? No se encuentra acá. Pero para que tú seas muy bueno en algo, para que tú seas diestro, experto, es porque es algo que tantas veces lo has hecho que lo haces ya sin mucho esfuerzo y te vuelves experto en ese tema. Y eso significa que lo haces ya de una manera muy natural. Y eso nos lleva a que lo que tú estás haciendo, tu personalidad permita que lo hagas de una manera repetida y no te cansas. Por eso es que eres experto. Entonces, tácitamente en pericia estaría la palabra lo que es el término de competencia. Entonces vemos acá que esta definición que pone el PMI cumple con los tres grupos que se ha mencionado para poder descubrir un talento en uno mismo. Luego dice que este talento te mejora el desempeño a ti. Una vez que tú tienes el talento, lo hayas descubierto o lo estés desarrollando, va a ir mejorando el desempeño en ti, en el gestor de proyectos, en el project manager. ¿Para qué? Para que entregue mejores resultados al negocio. ¿Y resultados qué significa? Que en este talento, para ver cuán talentoso eres en la gestión estratégica y negocios, te van a medir tu eficiencia o tu eficacia.
¿Qué es lo que te van a medir? Si hablamos de resultados. ¿Alguien por ahí una opinión? Eficacia, correcto. La eficacia implica resultados. Y este talento te va a mirar cuán eficaz eres tú como Project Manager. Cuán buen resultado tú vas a entregar y que tu resultado junte. Eficiencia no sería porque la eficiencia es más basado en la optimización de recursos, ¿no? Te dan algo y tú lo tienes, lo que das al final tiene que ser lo menos que puedes haber usado al inicio que te dieron, ¿no? En eficacia es solamente resultados. No importa mucho cómo lo optimizaste, lo importante es que das resultados, ¿no? En eficiencia sí más el proceso, ¿no? Tu proceso para llegar a tu resultado es lo que te van a ir evaluando. Entonces, aquí te van a medir porque eres eficaz. Y eso hay que considerar cuando uno ahora estemos ya desarrollando proyectos o van a desarrollar proyectos, tienen que tener muy en cuenta que al project manager lo miden, uno, por ese talento te van a medir por resultados, pero también en el proceso que te hacen la evaluación de tu desempeño te van a medir por eficiencia. Quiere decir que a Project Manager realmente lo van a medir por dos lados. Entonces tiene una chamba bastante interesante. Aquí luego vemos de que yo le he definido como la palabra gen, como para no hacer muy largo, digamos, la descripción del talento de la gestión estratégica de negocio. Yo le he hecho un acrónimo y le he puesto gen, ¿no? Entonces, cuando tú tienes el gen, ¿no? Que hablemos no el gen biológico, sino hablamos del gen como talento de gestión estratégica y de negocio. Cuando tú tienes ya el gen en ti, es algo que te va a hacer, o sea, tú vas a hacer la parte de la estrategia, el pensamiento de negocios que vas a ir teniendo, lo vas a hacer de una forma natural, de una forma en la cual tú vas a ir desenvolviéndote y sin mucho esfuerzo, porque justamente el talento es eso. El talento es hacer algo, ¿no? Bien, y que tú sientas que no te estás, o sea, que no sientes un esfuerzo o un cansancio en el proceso, ¿no? Obviamente hay agotamiento con el tiempo, claro, como cualquier cosa que haces, pero no te cuesta empezar y no te cuesta terminarlo, porque el talento hace de que tú encajes justo con esas actividades que te permiten hacer. Entonces, también hay que tener en cuenta aquí que gestionar, ¿no? No significa que tú seas buen líder y liderar no significa también que seas buen gestor, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta que no es lo mismo. Tú puedes ser muy buen gestor, pero no significa que seas buen líder, ¿no? Eso está en la página 64 del PMBOK, sexta edición, en la cual hacen un comparativo, ¿no? Lo que obviamente pide el PMI para el gestor de proyectos es que tú seas gestor y seas líder. Así que tienen una chamba bastante de desarrollar no solo su personalidad, sino también sus conocimientos y sus habilidades para que justamente vayan naciendo estos talentos y ustedes vayan encontrando su propio estilo para poder gestionar los proyectos. Ahora, vayamos a la segunda pregunta. ¿Por qué es importante este talento? Este talento, ¿por qué es importante? Tú, una vez que ya tienes el talento, sientes que lo tienes o empiezas a desarrollarlo, ¿por qué crees que el PMI lo ha puesto, que este talento es importante y lo incluye dentro del triángulo de talento? ¿Qué es lo que finalmente con este talento puedes lograr? ¿Alguna opinión? ¿Alguna idea? Bueno, este talento finalmente te va a ayudar a ti a ser más innovador. ¿Por qué más innovador? Porque
Porque vemos que este talento, iniciemos por qué es importante, ¿no? ¿Qué es la pregunta? Hoy en día, para ser mejor no basta solo gestionar. Y como vemos, gestión y liderazgo no son iguales. Así que para ser mejor uno no basta con solo saber gestionar. Y hoy en día también el mundo laboral ya no está buscando solo como primera opción líderes. Ya los líderes los tenemos y hay un montón de teoría de liderazgos de como hace 10, 15 años, y ya no está buscando solo líderes, ¿no? Sino que también está buscando o está priorizando, ¿no? Liderazgo parte de, ¿no? Si, por ejemplo, alguien va a buscar un gestor de proyectos o un project manager para su trabajo o para una obra, supongamos, ¿no? Hoy en día no están buscando que sean solo líderes o que tengan, digamos, la gestión, sino que también están priorizando personas con mentalidad empresarial. Y eso es muy importante hoy en día, porque buscan no solo una persona que cumpla con el proyecto y que tenga un resultado, sino que ese resultado y el proceso en el cual va a desarrollar el proyecto, el project manager tiene que alinearse con la visión y misión de la empresa. No solamente entrego mi resultado y ya, cumplí mi trabajo, sino que el gerente general o la gerencia que esté, digamos, encargada de esa área de gerencia de proyectos, va a buscar que el gestor de proyectos, el project manager, no solo dé resultados, sino genere un valor para el cliente, para la empresa y para su equipo de trabajo. Y para lograr eso, uno tiene que entender que el mundo de la gestión de proyectos que le tocó no solo su equipo de trabajo, sino, o no solo el proyecto, sino la empresa en donde se encuentra. Entonces, es importante porque este talento va a ayudar a que uno tenga esa visión más macro, no solamente el proyecto en sí o el equipo proyecto, sino más macro, y va a poder hacer un encaje o va a tratar de encajar el proyecto con la visión o misión de la misma empresa. Por eso es importante que ustedes sepan cuál es la filosofía de la empresa en la cual estén trabajando. Porque si su filosofía no comparte con la de ustedes, cuando empiecen a generarse proyectos, va a llegar momentos o decisiones importantes que ustedes pueden sentirse muy limitados, porque la filosofía no permite ciertas cosas. El proyecto puede decir nada a nivel económico. ¿Por qué? Porque nosotros queremos controlarlo todo. Puede hacer, puede existir y no está mal. Y si alguien dice, bueno, sí, me puedo yo adaptarme a eso, bien por ustedes, ¿no? Pero si hay otras personas que dicen no, porque yo siento que no me siento muy libre en esto, entonces como que hay que pensarlo, ¿no? Entonces, y lo otro también, ¿no? Tanto la filosofía como también la política, ¿no? El tema de la corrupción, el tema de cómo manejan, digamos, el tema de las compras de proveedores, si hay un análisis de 2 o 3 proveedores para elegir el mejor o solo hay un proveedor. Entonces, todo eso uno tiene que saber, y eso de proveedores, quién lo elige, ya no es un tema tanto de proyectos, porque tienen que hablar con logística. Y el logístico tiene que hablar también con el área operacional, porque el área de operaciones es el que le brinda los expertos al área de proyectos, ¿no? Entonces, es todo una telaraña que el gestor de proyectos tiene que entender. Entonces, para comenzar a gestionar proyectos es importante esto. Ahora, ¿por qué te ayuda a ser más innovador? Porque al tener este talento, que es gestión de la estrategia ya te ayuda a pensar qué es lo que tienes que hacer para generar una ventaja competitiva o una ventaja comparativa. Entonces ya estamos hablando con eso, ya estamos hablando términos ya más empresariales, ¿no? ¿Cómo puedo yo gestionar mi proyecto para entregar un resultado y generar un valor que tenga, que genere una ventaja o competitiva o comparativa, ¿no? Pero siempre tienes que generar un valor para tu cliente, que obviamente el resultado es orientado hacia ellos, pero en el proceso de gestionar el proyecto tienes que entregar también resultados
a la empresa, ¿no? Entonces, eh, el talento nos ayuda justamente a que cuando tú empieces a desarrollar esta estrategia, empieces a pensar cada vez que gestionas un proyecto, comienzas a pensar cómo puedo lograr yo llegar a obtener este resultado, a solicitar mis recursos, a optimizar, digamos, a mi equipo de trabajo, a capacitar. Todo eso va a implicar a que lo que tú vayas a invertir dentro del proyecto, que tengas un presupuesto, la gerencia general está esperando que también tú estés pensando en la gerencia, estés pensando, vas a buscar cómo optimizar. No es porque te dieron 500.000 soles, tú vas a gastar los 500.000 soles sin reparo porque en el proceso se logró, sino que tú tienes que ir a optimizar y ver si hay oportunidades en el proceso de ir mejorando sin perder todos los acuerdos del acta constitución, sin perder todos los acuerdos del contrato. Eso deben tener en cuenta. Entonces, eso es lo que va a hacer que tú, como gestor de proyecto Project Manager, estés pensando en estrategias para optimizar lo que tienes. Y esa estrategia también te va a ayudar a que, como estás empapado del negocio, puedas gestionar esa estrategia orientado al negocio. Y va a lograr que tú comiences a innovar, porque estás encontrando caminos, digamos, en la cual te van a ayudar a lograr ser más eficiente, encontrar un mejor resultado, a tu equipo de repente se te ocurre una forma de incentivo, de repente porque tu equipo es muy multidisciplinario, entonces necesitas tú que ellos encajen rápido y se te ocurre algo para incentivarlos. Y que la empresa puede ganar porque estas personas, a ser incentivados en el equipo de trabajo, también son incentivados cuando desarrollen sus trabajos funcionales, ¿no? Porque ustedes saben que hay empresas que cuando desarrollas un proyecto, tú puedes, digamos, reclutar de otras áreas, ¿no? Entonces, al tú aprovechar acá, le dices, mira, yo quiero incentivar acá cada vez que logramos un entregable y ellos van a salir motivados de acá y cuando vayan a hacer su trabajo funcional que les corresponde, van a seguir motivados y van a cumplir por ambos lados. Entonces, son estrategias que tú ya como gestor de proyectos puedes ya influir o conversarlos o venderle la idea a la gerencia para que ellos te den esa gobernabilidad y tú comienzas a desarrollar esa mentalidad innovadora. Porque innovación no significa que solo quede las cosas en tu mente, ¿no? Porque previo a la innovación debe haber una creatividad. Y la creatividad son ideas, digamos, que se formulan en tu cabeza, pero nunca la ejecutas. Entonces, la innovación es cuando esa creatividad ya lo traduces a la realidad. Y el gestor de proyecto, el project manager, tiene que ser innovador. No solo tiene que quedar en su cabeza, no solo tiene que quedar en el papel, sino que tiene que ver todos los multiversos para poder elegir un camino y por ahí, digamos, ejecutar esa innovación. Y la innovación no solamente es un producto, también puede ser una estrategia, como le estoy comentando, de incentivos y ganan ambos. Gana el equipo de proyecto, ganan los miembros del proyecto y gana la empresa porque van a sus áreas respectivas a trabajar mejor. Entonces, ese es lo importante de este talento, de la gestión de, estratégica y de negocios. Entonces, vayamos a la tercera pregunta y creo que una de las más importantes es, ¿se puede desarrollar este talento? Sí, acá, disculpen, acá decía a Daniel, si la cultura empresarial no está alineada con las políticas de la empresa, el impacto sí, eso lo vamos a responder al final. Ok, acá hay otra pregunta, y la innovación para que pase a ser una idea de la acción tiene que pasar por una aprobación. Así es, así es. Eso ahorita lo vamos a ir resolviendo al año. Entonces, acá ya me adelanté, ¿no? La respuesta es sí, sí se puede desarrollar, y yo le pongo al despertar, y sí se puede desarrollar en el proceso porque ah, todos tenemos el talento, unos más desarrollados que otros, pero va a depender mucho de cuánto tú logras
practicar, logras querer desarrollarlo para poder estar dispuesto a tener ese talento. Porque es un talento, digamos, un poco difícil de buscarlo, ya que involucra no solamente una mentalidad técnica, ni conocimientos, ¿no? Ni solo habilidad, sino un poco de tener esa mentalidad de ir un poco más allá para poder entender, no solo, como les dije al inicio, el mundo de mi proyecto. Mi proyecto a veces, el gestor de proyectos le dan un proyecto, obviamente, para que lo gestione y ese es su mundo, ¿no? Y quiere hacerlo bien y está perfecto, pero hoy en día ya el PMI no lo ve así y creo que es una parte de la evolución que tiene también el PMI con sus gestores de proyecto y su comunidad, que me parece correcto porque hoy en día, como mencionó Yasmín, estoy en la parte de gerencia de una empresa y cuando yo tengo, digamos, aliados o personas que trabajan conmigo como gestores de proyectos, yo confirmo lo que dice este talento. Busco una persona en la cual pueda asumir un proyecto, pero a la vez pueda sumar a la empresa. Y no ver una persona que solamente ya entrega un proyecto y se va. No, sino que entrega un proyecto a uno como gerente, le da confianza de que el gestor no solo piensa en su resultado como proyecto, sino piensa en la empresa y está involucrado en la empresa y hace de que el gestor de proyectos también sea no solo como un trabajador, sino justamente, como menciono, un aliado. Y así uno puede ir dándole mucho más proyectos o más retos para que pueden ir afrontándolo. Pero acá, para poder, digamos, desarrollar este talento, y bueno, los que lo tienen, les felicito, ¿no? Para hacer este talento hay que prepararse, ¿no? Y algo que en varios lugares que he ido leyendo y algo que me ha ayudado a mí, ha sido estos 3 puntos, ¿no? Primero, tienes que aprender de los demás. Mira, primero hay que aprender de los demás. Hay que saber escuchar, hay que leer, hay que buscar temas que estén relacionados justamente con la estrategia y no solo proyectos, sino tienes que empaparte ya con temas un poco más amplios, orientados a la parte empresarial, a la parte de la gestión misma del área en la cual te desarrollas, y tienes que conocer y escuchar las personas que están alrededor tuyo. Uno que está trabajando dentro de un área de gestión de proyectos y tiene ese rol de gestor de proyectos, tiene que conocer a las personas de la empresa, a todos, porque así uno va conociendo cuál es la cultura que está dentro ahí. Porque uno puede estar escrito la cultura organizacional es tal cosa, pero no se cumple. Entonces uno tiene que ver cómo ir adaptándose a ese sistema o al trabajo en el cual uno está. Dice un refrán japonés, si no me equivoco, muy interesante que menciona que él aprende de las historias. Esto quiere decir de que uno puede ahorrarse muchos errores o puede alimentar su propio conocimiento, su experiencia, su sabiduría, justamente escuchando a los demás, aprendiendo de los demás. Y acá dice otro punto, el número 1, que es y saber renunciar. Ese es un punto bastante crítico en muchos de nosotros porque es difícil delegar en algunas situaciones debido a que no te has dado el tiempo de conocer a la persona. Por eso es que al inicio debes conocer a todos para que quien esté en tu equipo de trabajo tú puedas saber qué es lo que le puedes delegar. Y así delegándolo, tú le das la responsabilidad a esa persona para que esta persona cumpla lo que tú le estás entregando como compromiso. Pero tú tienes que saber renunciar, porque tú como gestor de proyectos no puedes hacer todo. Es igual que un gerente de empresa, una gerente de una empresa tampoco puede hacer todo.
Es imposible. Y si lo hace todo, va a ser todo a medias. Tiene que saber legar, tiene que saber confiar en su personal. Entonces, el primer punto es aprender de los demás y saber renunciar. Dejar algunas actividades o algunos grupos de actividades a personas que tú cuentas que lo van a cumplir. Dos, romper la mayoría de paradigmas. Romper la mayoría de paradigmas implica de que tienes que tú abrir más la mente, ser una persona que lo que escuchaste, lo que has ido aprendiendo, lo vayas analizando y no lo niegues en primera instancia, sino que lo tomes como parte de un aprendizaje que tal vez no lo puedas compartir, es cierto, pero está dentro de otra cara de la moneda y lo consideras de que hay personas que piensan así o hay teorías que dicen que tal cosa es así y hay que tomarlo como parte de un conjunto, ¿no? Y creo que el- lo más importante aquí es no negar cualquier idea que se pueda venir, sino tomarlo como parte de un universo de conceptos o de pensamientos. Y los paradigmas que uno va a ir rompiendo es que si hay cosas que tú ves que realmente en el proceso, en el tiempo, tú lo has creado y estabas equivocado, rómpelo. Rómpelo y asúmelo de que hay nuevos conceptos que te van a alimentar para que tú tengas nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas definiciones, y eso te va a ayudar a ti a tener más ideas. Y el punto tres es ir a un paso más allá de lo que se has podido percibir. Siempre, siempre tienes que pensar no solamente en lo que tú ves, qué es lo que pueda suceder. Si yo hago algo aquí, en mi equipo de trabajo, está bien, los primeros afectados van a ser mi equipo de trabajo, ¿no? Uno como gestor de proyectos. Pero de ahí, ¿qué más? Ya, ¿le va a chocar al cliente? Sí, porque de repente el entregable se puede retrasar. Pero, ¿y la empresa? ¿La empresa va a ser afectado? Claro, porque tú al atrasarse el cliente se molesta. Y el cliente al molestarse va a ir o contra ti o va a ir a asumir la gerencia. Y eso implica que si el cliente no está satisfecho, la marca de la empresa puede afectarse. Y es toda una cadena, no solamente es me va contra mí y lo resolvemos aquí en mi proyecto, no. Hay que pensar más allá. Y así en todo momento. Entonces, la preparación implica que estos tres puntos los tengas claros. Y con estos tres puntos, tú puedes proceder a ir descubriendo o desarrollando este talento que te pide el PMI. Y acá hay un cuadro de procesos que es una adaptación, ¿no?, de la toma de decisiones, ¿no? Ustedes saben que hay también un proceso de toma de decisiones, que es identificar el problema, obtener información, realizar predicciones acerca del futuro, tomar decisiones e implementar la decisión. Entonces, en este punto es por cual van a sumar al gen, ¿no? Que ya sabemos lo que es el gen. El primero es conocer y desarrollar nuestras habilidades. El segundo es adquirir más conocimientos sobre temas orientados a estrategias y negocios. Y el tercero, conocerse a sí mismo. Finalmente, esto de ahí va a ir que surja o que sigas desarrollando este gen. Y luego este gen va al segundo punto que dice aprender o revisar. Lo primero que tienes que hacer es aprender o revisar la filosofía, la administración, la operación del negocio en la cual tú te encuentras, para que cuando llegue el proyecto, tú ya sepas cómo la empresa piensa, qué es lo que espera de ti, cuál es la misión, cuál es la visión, ¿no? Ustedes saben que el por qué, ¿no?, resuelve todos los cómo, y el por qué es el propósito. Luego vemos al otro punto que es, o el otro conjunto que es analizar el multiverso de posibilidades que tendría el negocio. Tú al momento de tener el proyecto, tienes que pensar el multiverso de posibilidades que tu proyecto junto con el negocio, ¿a dónde iría? Si va, si hago esto, iría al fracaso, si va con esto, bueno, genera un valor, si va por acá, de repente genera un valor mayor, ¿no? Entonces, todos esos multiversos lo tienes que mapear en tu mente.
Y luego viene la tercera, que es elegir la alternativa que pocas personas harían para aportar al éxito del negocio. Ahí implica que tú valor, ¿no? Quieres generar un valor que te da a ti algo que la empresa te, te ¿cómo se puede decir? Que la empresa eh, reconozca, el cliente también, o de repente haciendo esa estrategia vas a destruir valor, ¿no? Entonces, eso de ahí tú ya tienes que pensar cómo tu proyecto o la forma como tú estás plasmando el plan de dirección general del proyecto y a la vez al armar tu equipo, ¿no? Elegir los miembros del equipo también, ¿no? Todo el mundo, elegir los miembros del equipo también tienes que saber si estas personas que van a participar contigo, si es que están preparadas o necesitan capacitarse. Entonces, todo eso tienes que uno evaluar porque es parte de la estrategia, ¿no? Desde que empieza y te dan la responsabilidad del proyecto, ya terminas. Y todo ese proceso tú tienes que estar pensando cómo ir mejorando, pensando cómo tienes que hacer tal actividad, con qué personas vas a contar. Y justamente una de las ideas de la mejor estrategia, ¿no? Para generar esta, este ventaja comparativa o competitiva es justamente si vas a elegir la opción que pocas personas la eligen. ¿Por qué? Porque perdón, una vez que tú elijas esta alternativa, tú la tienes que evaluar. ¿Es sostenible o no es sostenible? Y ahora la sostenibilidad, hablo de la sostenibilidad 4.0. La anterior, la sostenibilidad que se venía estudiando, es la 3.0, que era eh, eh, conservación medio ambiente, ¿no? Impacto social y rentabilidad. Ahora se está plasmando otro tipo de sostenibilidad debido a la actualidad y todo va evolucionando, ¿no? Que es rentabilidad, conservación o mejoramiento del entorno físico virtual y generación de valor social. Entonces, tú al elegir estas alternativas que tú crees que pocas las pueden elegir, ¿por qué pocas? Para generar una ventaja justamente. Si, no, si eliges las que son muchas, muchos van a elegir esta opción, probablemente no vas a generar una ventaja tan, digamos, competitiva, ¿no? Como la propia palabra dice. Pero una vez que eliges una alternativa, la evalúas si es sostenible, ¿no? O sea, si te genera rentabilidad, si vas a conservar o mejorar tu entorno físico virtual, y si vas a generar valor social, ¿no? Una vez que pasas por ese filtro, si dices sí, tomas la acción para ejecutar tu estrategia. Y esta estrategia siempre va a estar orientada también al negocio. Y finalmente creas un valor, ya sea estos dos valores, ¿no? Que genere una ventaja competitiva o genere una ventaja comparativa. Entonces, este proceso, desde que te preparaste, pones en práctica este proceso, va a generar que tu mente vaya desarrollando ese talento. Tú mismo poco a poco vas desarrollando ese talento y llega un momento en el cual tú naturalmente vas a ir pensando, o sea, ya no te va a tomar mucho esfuerzo. Va a venir algo y tú vas a decir, ah, ya, de frente vas a enlazar, vas a dar todo tu red de instrucciones y vas a generar opiniones al inicio, porque todavía no lo vas a ejecutar, pero finalmente estas estrategias comienzan así, ¿no? Vas a comenzar a generar ideas y vas a plasmar de repente mejores ideas, no solamente para tu equipo de trabajo en el proyecto, sino puedes aportar también para la empresa misma, debido a que en el proceso puedes encontrar unidades de negocios nuevos, puedes innovar. Entonces, esto de allá te ayuda mucho a que cada vez que encuentres una oportunidad, tú puedas encontrar una solución de sacarle un beneficio a esta oportunidad, que es crear un valor, ¿no? Y por eso es que a continuación yo les pongo esto, ¿no? Cuando el gestor de proyectos
creo que conocen esta imagen. Cuando el gestor de proyectos no solamente mira el proyecto y su equipo de trabajo como tal, sino va más allá de, en su pensamiento, en su forma de desarrollar las cosas, va más allá que la gestión misma del proyecto, que es justamente desarrollando ese talento gen, como le llamamos, prácticamente va a haber la matriz, la matrix, ¿no? Como se dice, de todo el negocio. Y eso a mí personalmente me sucedió. Yo cuando fui estudiando, después de salir como ingeniero, estaba orientado para supervisar obras, para diseñar proyectos, para ser residente, ¿no? Para encargarme una jefatura de lo que puede ser mantenimiento, servicio. Y en algún momento comencé yo a rozarme como el tema de proyectos. Pero veía que los proyectos lo manejaban cada uno a su estilo y yo fui aprendiendo, digamos, de mis mentores, de uno por acá, uno por allá, y entendí que, o descubrí que a mí me comenzaba a gustar este tipo de gestión, ¿no? Gestionar un proyecto, gestionar un equipo de trabajo, y dije, qué bien, ¿no? Qué bien que me guste este tema y no, sin perder mi parte técnica, ¿no? Que es la cual lo tenía bien claro. Y llegó un momento en que un amigo, un colega, me dijo, mira, hay un diplomado para gestionar proyectos. ¿Así? Le dije, sí, me dijo, hay un diplomado en el cual te van a enseñar a cómo gestionar un proyecto y con eso vas a tener una capacidad mayor, te vas a hacer ya especialista, ¿no? Porque tienes un diploma. Dije, ah, bacán, dije, ya. Me inscribí con él y comenzamos a estudiar buenas prácticas que está en el PMBOK y comencé a entender mejor las cosas. Pero como ya tenía, digamos, un roce técnico en mi caso, ¿no? Y como ya me gustaba un poco la parte administrativa de la empresa, comencé a recopilar toda esta información o aterrizarlas y aplicar las buenas prácticas, digamos, de la gestión de proyectos en donde yo estaba trabajando. Y me di cuenta que las buenas prácticas del PMBOK, hablamos de la edición 4 si no me equivoco, me di cuenta que las buenas prácticas del PMBOK y todo lo que conllevaba y la filosofía del PMI en su empresa. Entonces yo dije, acá yo voy a entender muchas cosas que tal vez antes no entendía. Terminé, y bueno, en el proceso que estaba terminando, me enteré que tenía que certificarme, no sabía, pero ahí me enteré y bueno, fui con todo y felizmente que logré certificarme y me involucré mucho más en el tema del PMI, en los congresos que eran, y, y te hablaban diferentes temas, pero había muchas cosas que yo no relacionaba con el mundo empresarial. Y me di cuenta de que sí, las buenas prácticas y toda la filosofía del PMI sí puede encajar en una mentalidad empresarial, porque te da ya una visión. Entonces, mi visión de que era proyectos, primero empecé con visión técnica, luego visión de proyectos, y cuando ya lo encajé con el tema empresarial, se me hizo un rayo de 360 y comenzó a ver justamente este gráfico, ¿no? Veía cosas que antes no veía, entendía cosas que antes no entendía y podía conversar temas, digamos, mezclando gestión de proyectos, mi parte técnica en la parte eléctrica, iba más allá, hablaba con el cliente, hablaba con la gerencia cuando yo estaba trabajando, y eso lo hacía más enriquecedor cada vez que se generaban estos retos de proyectos. Y bueno, mi último punto acá dice, quiero dejar una frase que creo que lo veo particular por este día. Entrena mientras ellos duermen, estudia mientras ellos se divierten, persiste mientras ellos descansen y vive lo que ellos sueñan. Muhammad Ali. Muchas gracias. Acá están mis contactos. Este es mi correo, victormanuel.hch@gmail.com. Está mi LinkedIn ahí.
Cualquier consulta, cualquier duda que tengan, con gusto me escriben, que yo les voy a ir respondiendo. Te doy pase, Yasmín, para entrar a las preguntas. Muchas gracias por su presentación, ingeniero Víctor. Bueno, me gustaría conocer si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Bueno, acá hay unas preguntas que hizo Alain, creo que sí, ¿no? Sí, Hablaban si la cultura de la empresa no está alineada con la política de la empresa, ¿cuál sería el impacto del proyecto del negocio? No está alineada con la política de la empresa. Bueno, la cultura, ¿no? O sea, la política nace de la cultura, pues sí, ¿no? Entonces, si la cultura no está bien clara, las políticas tampoco van a surgir, ¿no? Es bien raro que hagan políticas y la cultura genera bastante conflicto, no solo a nivel de proyecto, sino a nivel corporativo, porque cuando sucede un problema o algo, no tienen cómo, digamos, armonizar el ambiente. No es que no existe política o se contradice, porque la política puede decir, por ejemplo, ¿no? No puedes venir de color verde, ¿no? Y el gerente viene con corbata verde. Entonces, no sería muy bueno. Y finalmente, el proyecto y el negocio se ve afectado, ¿no? Ahora la otra pregunta decía acá, ¿la innovación apoya a la mejora continua o la mejora continua mejora la innovación? Bueno, la mejora continua es un conjunto de procesos, no es una cultura que uno puede tener, pero para que tú hagas mejora continua tienes que saber herramientas, ¿no? Y estas herramientas las tienes para poder mejorar algo, pero ese mejorar algo ya debes tener en tu idea qué es lo que quieres mejorar. O sea, ya en tu mente debe estar, yo veo que acá hay algo que podemos mejorar, ¿no? Entonces, desde tu mente, ¿no? Ya surgió una creatividad, porque ya vistes algo que puedes mejorar. Y la creatividad está en cómo hacerlo, y luego para plasmarlo, innovar. Ese es el camino, ¿no? Entonces, la mejora continua te va a generar algo innovador, sí, pero todo el proceso en sí ya es innovación. Acá, otra consulta. Si alguien tiene otra consulta, no hay problema, pueden escribir. Acá dice... Bueno, acá hay varias preguntas, Alain. Creo que faltan unas más. Dice, en el Perú, según su experiencia, el triángulo de habilidades, conocimientos y competencias, ¿cuál es la que más adolece y qué consejos daría? Bueno, acá el tema es, lo que más se adolece es el tema, talento, ¿no? El gen. Eso es lo que muchos gestores de proyectos he visto de que no quieren, digamos, o no lo ven necesario, ¿no? Desarrollar esa parte, ¿no? Ese talento para poder entender el negocio, ¿no? Porque de algún modo piensan de que lo que decían antes de que entregar resultados del proyecto es más que suficiente. Y hoy por hoy no es lo que se busca, o a nivel de gerencia no. Si no, se busca una persona que no solo genere un resultado óptimo o que cumpla a carta cabal la acta de constitución o el contrato, sino que también en el fondo dé un valor agregado no solo al cliente, sino también a la empresa. Y un consejo sería, como les puse ahí, ¿no? Empaparse del tema. Primero, conocer a toda la gente que está alrededor suyo, hablarles, saludarles, escucharlos, ¿no? Para que ustedes sepan cuál es su mundo laboral en la cual se van a desarrollar, conocer la misión y visión de la empresa, conocer la política, que es muy importante. Eso va a ayudar para que tú sepas hasta dónde tú puedes tomar decisiones como gestor de proyectos. Entonces, es ilimitado e inmortal, ¿no? O sea, también tiene sus límites, pero esos límites los tienes que tener claros para que en ese mundo, digamos, o en ese trabajo que tú tengas,
sepas hasta dónde puedes envolverte, ¿no? Y tú también te sientas bien que tienes esa gobernabilidad dentro de ese marco, ¿no? Hay otra ¿Cuánto pregunta tiempo? más, Sí, Daniel. dime. Creo que la última que voy a comentar dice, para llegar a delegar se tiene que pasar por 4 etapas, como acompañamiento, seguimiento, supervisión y finalmente delegar. Creo que eso ya lo comentó. ¿Es necesario pasar por esas 4 etapas? Claro, o sea, esos son 4 puntos que lo puede hacer. Yo, en cierto modo, lo mencioné un poco más general, pero hay 4 puntos y no solo ese es el único camino, ¿no? Hay varios caminos que uno puede tomar para llegar a delegar. Entonces, lo importante es que tengas la intención de encontrar ese equipo de trabajo para que tú delegues y no asumas toda la responsabilidad tú. Porque si quieres asumir toda la responsabilidad, finalmente vas a descuidar algunas y va a comenzarse a quebrar por ahí el proyecto. La última pregunta decía acá, ¿en cuánto tiempo pasó para poder ver la Matrix? Más o menos, en mi caso, fue 4 años más o menos. 3 años fue. 3 años en la cual pude entender no solamente eh, cómo enlazaba la gestión de proyectos con la empresa, ¿no? Sino cómo todo esto, cómo los dos conjuntos suman para que puedan sacar adelante el negocio. Ya dependerá de cada uno, ya dependerá de cada uno de su experiencia, de la forma más rápida que puedan aprender, ¿no? Y la forma más rápida de aprender es el punto número 1 que les puse ahí, que es, ¿se acuerdan el punto número 1 que les puse ahí? Es aprender de los demás. Ese es lo primero. Para aprender más rápido, tienen que aprender los demás. Si hay gente que ya pasó por algo, búsquenlo, escúchenlo, pregúntenle, porque ellos le van a ahorrar a ustedes mucho camino. Mucho camino. En mi experiencia también hay situaciones en las cuales yo he tenido que consultar con otras personas, porque para que yo, digamos, como una vez un amigo me dijo, los que crearon la pólvora. Entonces, eso es lo más importante. Para poder acelerar su aprendizaje, tienen que aprender los demás. Y, obviamente, también saber renunciar, ¿no? Porque también tienen que sacrificar algunas cosas para aprender otras. No todo lo pueden aprender en la vida. Tienen que poco a poco ir aprendiendo lo que ustedes quieren orientarse y el resto sí, pueden conocer todo, pero no especializarse porque si no, ser especialista en todo no se puede. Es necesario, se dice Julio, es necesario aprender todo el libro de PMBOK, aprenderlo. Bueno, lo vas a aprender sí, pero en el tiempo tienes que tener bien claro tus buenas prácticas para que cuando tú vayas desarrollando el proyecto o quieras desarrollar este talento para que te sume a gestionar el proyecto, tú sepas dónde puedes encontrar tus respuestas. En mi caso, yo me aprendí el PMBOK, con el tiempo me voy actualizando con las nuevas versiones que van saliendo, ¿no? Y luego que una vez que lo leo todo, ya sé mínimo, por lo menos sé cómo, cómo está el libro esquematizado, ¿no? Entonces, cuando yo comienzo a ejecutar un proyecto, con la experiencia y con todo lo que conozco y más las buenas prácticas que tengo yo, si hay algo que me tengo en duda, voy a mi libro de buenas prácticas. Si hay algo que me puedo cuestionar, voy a mi libro de buenas prácticas. Lo leo e inmediatamente me acuerdo, ¿no? O sea, ¿es necesario aprenderlo? Sí, la primera vez, y las otras veces siempre tienes que ir repasando y saber mínimo dónde encontrar la respuesta. Porque cuando tú no aprendes al inicio algo y te dan después de tiempo, es normal que te puedas olvidar, pero si algo sucede, como lo aprendiste, ya sabes dónde buscar. El problema es cuando no aprendes. Llega un momento en el cual tienes una duda y no sabes dónde está la respuesta. Y demoras en encontrar la respuesta adecuada para tu problema.
¿Alguien Bien. más tiene otra Bueno, consulta? ¿O ahí lo...? creo que eso Sí, sería ¿no? todo por el día de hoy. Ya. Bueno, antes de terminar, me gustaría hacer un presente a usted, ingeniero, el certificado por compartirnos, ¿no?, su tiempo y su experiencia el día de hoy. Bueno, este es el certificado que se le hará entrega. Aquí está. Muchas gracias. Chicos, buenas noches. Y bueno, ¿Qué tal? comentarles Hubo que esta algunos es la problemas segunda con sesión el Zoom. que tendremos. Ya Pero, el día mañana va a haber otra sesión más y así culminaremos el triángulo de talento. Por último, los invitamos a que activen su cámara para dar un cierre con una pequeña foto. Los invito. Bueno, voy activando mi cámara.